y vamos en dirección a lo que está ocurriendo en distintos puntos de la frontera de Estados Unidos y México con la llegada de cubanos. Primero quiero compartir un número impresionante. En 15 meses, desde febrero 1 del 2021 al 30 de abril, es decir, la semana pasada, del 2022, por la frontera sur han entrado a Estados Unidos muchos más cubanos que durante todo el Mariel. En el Mariel fueron 125.000 más o menos, hay que unos cientos más, que unos cientos menos. Fíjense, en 15 meses ya hay 20.000 más que en un episodio histórico en lo que es la vida de Estados Unidos y de Cuba. Le agradezco mucho que me acompañe a la abogada de inmigración Laura Jiménez. Muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. ¿Cómo está? Muy bien, gusto de tenerla con nosotros. Bueno, primero, qué alucinante, ¿verdad? Sí, es alucinante, es impresionante y no sabemos cómo se va a controlar toda esta situación, la verdad. Por lo pronto, en los últimos 2 meses, 35.000 cada mes. Es decir, estamos hablando de más de 1.000 por día. Así es, Pedro, es muy grande el número de cubanos que está cruzando la frontera, sobre todo de manera ilegal. Más grande aún es el número de venezolanos en los últimos tiempos. La crisis no solo abarca lo que está sucediendo con los cubanos, sino lo que está sucediendo con los inmigrantes en general. Cuando hablamos de los venezolanos, el número supera entonces el que estamos viendo. En las últimas fechas, sí. Así es. Tremendo. Ayúdeme con esto. ¿No toda la frontera funciona de la misma forma en términos de la actividad de las autoridades estadounidenses? Eso es correcto, Pedro. Tenemos que tener en cuenta que el programa de protección al inmigrante, el famoso MPP, fue reimplementado a través de una orden de un juez federal y de la pérdida del caso en apelación. Pero el gobierno, o sea, la administración actual, lo que decidió fue reimplementar el programa en fase. Y la fase 1 se decidió que iba a abarcar nada más a hombres. Hay 4 fronteras que están designadas para procesar estos casos de MPP y son, como hablamos, la frontera de Laredo, la frontera de San Diego, Brownsville y El Paso. Estamos hablando, Laredo y Brownsville están en el estado de Tamaulipas, en México, perdón, Laredo y Brownsville están en Texas. Del otro lado está Nuevo Laredo y está Matamoros. A esos lugares llega mucha gente, pero entonces en el medio de los dos está Reynosa, que es el mismo estado mexicano, Tamaulipas. Si la persona llega por ahí, ¿tratan diferente? No es que lo traten diferente, Pedro, lo que pasa es que han abierto el procesamiento de estos casos de MPP nada más en 4 fronteras. ¿Por qué? Porque evidentemente el gobierno, si bien con poco éxito ha tratado de reorganizar y de reimplementar este plan, no lo han logrado hacer de manera equitativa, porque para implementar el MPP primero tienen que también abrir fronteras, y vamos a recordar que las fronteras aún siguen cerradas bajo el título 42. Nos acaba de comunicar el Departamento de Seguridad Nacional, Homeland Security, como es más conocido, dice, ante una pregunta nuestra hoy temprano, que el título 42 de Salud Pública, la orden se mantiene en vigor con respecto a adultos solteros y a unidades familiares, y que el Departamento de Seguridad Nacional continúa trabajando de acuerdo con esa orden. Dice, nuestra habilidad para expulsar individuos bajo esa autoridad estará limitada por varias razones, incluyendo la capacidad de México de recibir a algunos de esos individuos. Quienes no sean expulsados, porque no se puede por ese título 42, son procesados de acuerdo al título 8 de las autoridades de inmigración. Y no confundir con el plan 8 de vivienda, que es una cosa que enseguida... Para nada que ver. ¿Qué es el título 8? El título 8 es una herramienta de inmigración donde se provee un filtro para determinar quién puede entrar y quién no puede entrar y quién podría ser elegible para un caso así. Lo vamos a recordar que cuando la persona se presenta en frontera, se presenta para pedir protección. Hay muchas personas que ya sea que tienen récords criminales, que tienen doble ciudadanía, que tienen residencias permanentes en otros países, o que por algún determinado aspecto o elemento el oficial puede determinar que no califica para entrar en Estados Unidos. Nosotros ayer compartimos imágenes de hombres cubanos
que decían: nos separaron de nuestra familia, dejaron entrar a mi esposa, entró con mis hijos, eso me tiene contento, pero yo no pude entrar. Este es el concepto que usted mencionaba, y lleva algo, y desgraciadamente este tipo de cosas siempre está politizado. Entonces, que Biden esto, que Trump aquello, que Trump esto, que Biden aquello, pero de alguna forma el tema de la separación familiar sigue vigente. La realidad es que es un gran desastre, Pedro, porque efectivamente están separando familias. Inicialmente los grupos familiares no iban a ser separados, y este plan o esta primera fase iba a ser implementada para hombres solteros o que intentaran cruzar solo. ¿Qué es lo que yo pienso que está sucediendo? Al momento de ser procesados estas familias, los adultos son separados, y el esposo es procesado por un oficial y la esposa por otro oficial. No hay congruencia, no hay organización, no hay una vigilancia de cómo yo voy a proteger los pocos derechos que pueda tener esta persona que está en frontera pidiendo un asilo, un refugio, una protección. De hecho, tenemos casos incluso de personas que han entrado, que han sido liberadas con una orden bajo palabra, han manifestado en la frontera cuando se han entrevistado que son esposos que están casados legalmente, y sin embargo les han puesto los casos separados en la corte. Entonces, esto evidencia que la organización no está siendo implementada, que no, en realidad hay un paso a paso que sigan de manera uniforme, y no hay un beneficio equitativo. Hay cubanos que los dejan entrar con un parol, por ejemplo, hay cubanos que los liberan con una fianza de un juez o con una fianza del deportador o de ICE, y hay cubanos que, como bien estamos viendo, los regresan para atrás, ya sea que solos o separándolos de su familia. Una sobre lo que me mencionaba en términos de una nacionalidad que todavía tiene más representantes entrando a Estados Unidos, que es la venezolana. ¿El trato en ese caso es diferente? ¿Aplican las mismas circunstancias que como se está tratando a los cubanos? ¿Cómo funciona? Yo pienso que el trato nunca es uniforme. De hecho, tenemos mucha feedback, mucha retroalimentación de los clientes, donde vemos tanto es así que el trato no es igual, que a unos les dan un beneficio que en el caso de los cubanos les da una puerta de entrada a la residencia permanente bajo la ley de ajuste cubano, y a otros con un caso prácticamente similar, con un argumento de asilo prácticamente similar, con un mismo miedo de regresar a su país, entonces no lo dejan entrar, lo viran para atrás o simplemente lo liberan con una forma que no le permite obtener un beneficio directo. Una más en términos de duración de trámites. Había un atraso descomunal. ¿Eso ha mejorado en algo o sigue igual? Es inequitativo, o sea, volvemos a lo mismo, el mismo tipo de caso. Presentamos 2 asilos al mismo tiempo, y a uno le llega el recibo de que presentó su asilo o la aceptación en 15 días, y hay otros que se les tarda más de 3 meses. Esto sucede también con los permisos de trabajo, esto sucede también con los procesamientos en la frontera. Hay personas que las liberan en 3 horas y ni siquiera le dan un número de extranjero, el famoso número de alien. Hay personas que están saliendo sin un número de alien, y sin embargo hay otras personas que se pasan 2 o 3 días siendo procesados o en detención, y pues salen con un miedo creíble o con un filtro un poco más amplio, con la famosa NTA o el Notice to Appear para la corte. O sea, nada en inmigración en estos momentos es equitativo, nada es igual ni uniforme. El título sería Caos. Sí. Esta de verdad es la última. Adelante. ¿Ha oído algo en términos de cómo marchan los temas en la embajada estadounidense en Cuba? Sí, la embajada anunció, de hecho ya dio citas para algunos casos de que va a comenzar a procesar a las peticiones de hijos a padres, o sea, es la categoría IR5. Estos ya están siendo procesados, y lo importante es señalar que aquellas personas que tienen una petición que ya fue aprobada, no consularmente, sino en el Centro Nacional de Visados, y que le mandaron un correo electrónico o un tipo de notificación diciéndole que su caso estaba aprobado antes del 1 de abril, estas personas van a continuar siendo entrevistadas en la Embajada de Guyana, en Georgetown, y las personas que reciben esta aprobación, esta notificación de que su caso está listo para entrevista consular después del 1 de abril, van a ser entrevistados en el Consulado de La Habana, en Cuba.
Qué buena onda conversar con usted. Aprendimos mucho en esta charla. Un placer tenerla Igualmente. aquí. Muy amable. La abogada de inmigración Laura Jiménez, con una cantidad espectacular de datos que estoy seguro pueden ser útiles a muchos de nuestros televidentes. Vámonos a un paréntesis. Al regresar, era el narcotraficante más buscado de Colombia. Lo capturaron en Colombia, pero lo querían también en Estados Unidos. Bueno, no quería, pero se le hizo el viaje. Ya lo fueron a buscar y lo trajeron. Aquí está con los ojos húmedos, a punto de ser entregado a la DEA, Otoniel, el jefe del Clan del Golfo.